Hola, soy Jesús Robledo y soy parte del equipo de IAPM. Hoy la Biblia sencilla. Leeremos el capítulo 3 del libro de los Hechos, el libro de los Hechos está siendo un libro precioso en el que vamos a aprender muchas cosas para poderlas vivir. Cierto día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Esto no podemos ver, no dice apenas nada, pero podemos aprender y darnos cuenta de que después del día de Pentecostés, Pedro y Juan todavía subían al templo para orar. La oración es clave en la vida de un cristiano y ellos son un modelo para nosotros. Dice que era como la hora a las 3 de la tarde, que es curiosamente la misma hora a la que murió Cristo. Verso 2. Junto a la puerta llamada la Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna. A los que entraban en el templo, cuando éste vio que Pedro y Juan iban a entrar, les pidió limosna. Para un judío el templo era el edificio más importante de todo Jerusalén. Era el centro de la cultura, era el centro de su religión, pero es que era el centro de su vida también. Pues dice que en la puerta la Hermosa, no sé por qué tendría ese título, pero posiblemente fuese una puerta bastante bonita, bastante labrada y un lugar, el edificio más importante, la puerta más importante, pues a la puerta sentaron a un paralítico. Un paralítico en esa cultura no era una persona muy valorada, no era una persona que diese una buena imagen. No sabemos qué hacía exactamente ahí ni por qué le permitían estar ahí. Pero normalmente no lo hacían, pero ahí estaba, pidiendo limosna. Pedro y Juan iban a entrar y él les pide limosna. Y aquí sucede algo que quizás podamos aprender bastante de ellos. Pedro, con Juan mirándolo fijamente, le dijo: «Míranos». El hombre fijó en ellos la mirada esperando recibir algo. «No tengo plata ni oro», declaró Pedro, «pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y tomándolo por la mano derecha lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo por sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Pedro y Juan miraron a este hombre. Le miraron fijamente a los ojos. Y él hizo lo mismo. Le dijeron: «Míranos». No tenemos oro, no tenemos plata, pero sí tenemos algo. ¿Cuántas veces las personas con diversas necesidades nos habrán acercado, nos habrán visto y nosotros ni los hemos visto? Esa es una de las preguntas que me he hecho yo al leer este texto. ¿Cuánta gente alrededor mío han esperado recibir algo de mí y yo no he sabido qué darles? Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, vuelvo a decirlo, esto es clave durante toda la vida de un cristiano, miraron a este hombre. Necesitamos mirar alrededor nuestro para ver qué está haciendo Dios, con quién se está moviendo, qué quiere hacer Dios y ser colaboradores de la obra de Dios. Vamos a seguir leyendo, que seguro que aprendemos un poco más. Dice la Biblia en Mateo 28, en el verso 18, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Y os aseguro que estaré con vosotros siempre hasta el fin del mundo». Cristo nos ha enviado a hacer algo. También nos ha dado el Espíritu Santo para que seamos testigos de poder. Vamos a ver un poco en qué consiste todo eso. Dice en Marcos 16, les dijo: «Id por todo el mundo y anunciad las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre expulsarán los demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud». O sea que sí que tenemos algo para darles.
Parece que no tenemos nada, pero sí tenemos algo para dar a todas las personas que necesitan. Consideremos esto la próxima vez que alguien se nos acerque y miremos y veamos la necesidad, porque sí tenemos algo que darles. Verso 9. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que solía pedir limosna sentado junto a la puerta llamada Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que le había ocurrido. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como el Pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro les dijo: «Pueblo de Israel, ¿por qué os sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miráis como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre?» La gente vio un milagro, vio algo sorprendente. ¿Cómo lo hicieron? Normalmente cuando alguien hace algo, pues admiramos a esa persona por las virtudes, los dones que tiene. Y Pedro lo primero que hace, y es otra buena lección para nosotros, es quitar el foco de atención de ellos y ponerlo en Cristo. Él dice: ¿por qué os sorprendéis? Como si nosotros hubiésemos hecho esto. Nosotros no. Y eso quizás la gente no lo entendería y desconcertaría todavía un poco más. Vamos a seguir leyendo. Pedro les explica: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Vosotros lo entregasteis y lo rechazasteis ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazasteis al santo y justo y pedisteis que se indultara a un asesino. Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos. Y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre, a quien vosotros veis y conocéis. Esta fe viene por medio de Jesús. Lo ha sanado por completo, como os consta. Hace una declaración de quién ha hecho ese milagro. Jesús, el mismo que ellos habían despreciado, habían asesinado. Pues ese Jesús, Dios lo había resucitado. Y el poder que Jesús tenía es el que había sanado a este hombre que todos conocían. Una explicación sencilla. Y le sigue diciendo en el verso 17: «Ahora bien, hermanos, yo sé que vosotros y vuestros dirigentes acusasteis así por ignorancia. Pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, para que sean borrados vuestros pecados, arrepentíos y volveos a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoos el Mesías que ya había sido preparado para vosotros, el cual es Jesús». Pedro vuelve a confirmar otra vez que todo esto proviene de Jesús. Les cuenta la historia, les vuelve a hablar de lo que había sucedido anteriormente. Y lo centra a través de las Escrituras, con todos los profetas, en Cristo. Somos testigos del poder de Cristo. Y ese debe ser nuestro foco de atención. Y ahí debemos de enfocar a la gente también. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos, por medio de sus santos profetas. Moisés dijo: «El Señor vuestro Dios hará surgir para vosotros de entre vuestros propios hermanos a un profeta como yo. Prestad atención a todo lo que os diga, porque quien no le haga caso será eliminado del pueblo». Pedro les está hablando de lo que dice en Deuteronomios 18, versos 15, 18 y 19, que dice: «El Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo. A él sí lo escucharéis. Por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca, y él les dirá todo lo que yo le mande. Si alguien no presta oídos a las palabras del profeta, que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas». Es lo que acaba de decir el apóstol Pedro. Un hombre que, por cierto, no era un hombre de letras, era un pescador, no era un religioso, pero era un hombre lleno del Espíritu Santo. Luego veremos
en las siguientes semanas, cuando sigamos hablando de los siguientes capítulos, lo interesante que se pone toda esta historia. Pero para que veas que alguien como tú, alguien como yo, podemos ser testigos del poder de Dios. Te animo a que lo hagas. Y si tienes alguna pregunta, si tienes alguna inquietud, por favor, ponte en contacto con nosotros. Estamos viendo la Biblia de una forma sencilla, práctica, útil para nuestras vidas. La próxima semana seguiremos viendo más. Adiós.